Que Dios de paz nos bendiga, mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Nos toca nuevamente estar llegando hasta sus hogares con la maravillosa palabra del Señor, la cual nos convoca tarde a tarde. Que nuestro anhelo sea y que nuestro comezón de oído sea el oír palabra de Dios, que no haya en nosotros otro sentir en este tiempo, en este horario, porque este es el día o este es el tiempo que nos da el Señor para participar un rato en su presencia, reunidos como pueblo suyo, como iglesia, y es un buen horario donde cesan las labores y estamos más en familia. Por lo tanto, un abrazo para todos, saludarles desde este lugar, deseando las más ricas bendiciones, mi anhelo, el deseo de mi corazón, que todos seamos prosperados en todo, pero en este tiempo lo que más se necesita es estar cerquita de Dios, tener una salud espiritual, que prospere nuestra alma, también que tengamos salud, pero el anhelo del corazón de Dios es que seamos prosperados en todo. Vamos a tener la reflexión bíblica en esta tarde en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Dice así en el nombre del Señor: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Amén. Creo que el someterse, el estar bajo la autoridad de Dios, provee para nosotros una bendición tremenda y nos da un arma, una compañía maravillosa, la cual nos da seguridad de victoria. Estamos al lado de aquel que venció, aquel que dio victoria y dio promesas de bendiciones y prometió en él ser más que vencedores. Tenemos ejemplos maravillosos de quienes, en el nombre de Jehová de los ejércitos, derrotaron gigantes, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, derribaron murallas y fueron hombres que vencieron batallas, no con espada ni con ejército, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. El apóstol Santiago nos da aquí a nosotros una enseñanza la cual nos indica a nosotros que la amistad con el mundo no nos da buena finalidad. La amistad con el mundo nos hace estar separados de Dios. Si Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer, pues Él nos dice algo. Debemos estar sumisos. Sumiso es bajo una autoridad, bajo reverencia y obediencia. Eso es estar sometido. Sometidos a aquel que está por sobre nosotros, y el único que está por sobre nosotros como hijos de Dios es el que murió en la cruz, el que nos compró a precio de sangre. Se llama Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Pues el apóstol nos da un buen consejo por su palabra. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. La Biblia nos enseña a nosotros que sometidos a Dios y teniendo nosotros firmeza y fe en Jesucristo, creyendo en su palabra, entendiendo que lo mejor que puede hacer un hijo es obedecer a su padre, y la bendición más grande que viene con promesa de Dios es estar sujetos y sometidos a Dios en obediencia, provoca en nosotros también una confianza
para poder estar firme contra aquel que es nuestro enemigo acérrimo, que es el diablo. La Biblia dice que él anda como león rugiente y él anda buscando a quien devorar. Él anda como le dijo Jehová en el libro de Job: ¿de dónde vienes? Y él dio una respuesta: de rodear la tierra y andar por ella. Y la pregunta de Jehová dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando Jehová le hace esta pregunta, sabe que el enemigo, que el león rugiente, que Satanás anda rodeando la tierra y anda mirando el espacio que usted y yo le damos cuando somos débiles, cuando somos inconstantes, cuando somos faltos de conocimiento, cuando no limpiamos nosotros nuestro corazón, cuando somos de doble ánimo, como dice la Escritura, cuando no hay pureza y cuando no estamos sometidos a la palabra de Dios, el enemigo tiene entrada y le damos cabida en nuestras vidas para dañarnos. En Efesios 4:26, versículo 27, la Biblia nos enseña a nosotros y nos da a entender cómo nosotros damos lugar al diablo y cómo dejamos entrar en nuestro corazón el enemigo para que actúe y dañe nuestra vida y los que están a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta es: ¿de qué forma yo y usted le damos lugar al diablo? Efesios lo responde y nos dice aquí una parte y una forma que es la habitual. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cuándo le damos lugar al diablo? Cuando la ira va más allá de lo que Dios permite. Dios permite un enojo, pero el enojo que Dios permite es contra el pecado, contra la maldad, contra la desobediencia de los hijos, contra lo que no está de acuerdo a lo normal y a lo que corresponde. Dios no nos permite ir más allá, porque el único que juzga, el único que puede condenar el pecado es Dios. Yo no. Por eso nos dice: airados, pero no pequéis, que no se salga de sus manos aquella ira, que no salga de nuestra boca aquella ira, porque al hablar damos a entender lo que está en nuestro corazón, la ira, y eso provoca guerra, provoca conflicto, provoca enojo, y la Biblia no nos permite a nosotros ni siquiera ofrendar con enojo. No nos permite tampoco a nosotros ni siquiera orar con enojo. Él nos habla y nos dice: si estás enojado y traes tu ofrenda, primero anda y ponte a la buena con tu hermano, después trae tu ofrenda, tu oración, tu ruego. Y le dice al esposo, le dice que su esposa es vaso frágil y que no debe airarse con ella y no hablar bruscamente con ella para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, hay límites. La palabra de Dios nos da límites, nos pone en límites para que nosotros podamos vivir quietos y reposados, en paz con nosotros, con nuestra familia y con nuestros hermanos. También hay armaduras las cuales nosotros podemos vestir para que los ataques del enemigo no nos dañen. Hay armaduras, están a nuestro alcance. La palabra de Dios nos ofrece esta armadura y el conocimiento de esta armadura, porque a veces no tenemos el conocimiento de que podemos nosotros tener facilidad de una armadura al alcance nuestro. En Efesios 6:11 nos dice: vestido de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hay armadura. ¿Cuáles son las armaduras? El Señor nos dice que nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Siempre debemos andar erguidos, fortalecidos, con nuestra frente en alto, porque nosotros hablamos verdad, usted habla verdad y vive una verdad. No habla una verdad como los fariseos y los saduceos y los hipócritas, que decían verdad, pero no hacían verdad. ¿Cómo es esto? Jesús le dijo, mira a los fariseos, los escribas, prestar atención a ellos, obedecer en todo lo que ellos digan, porque ellos son los escritores de la ley, son los que gobiernan la ley. Y si hablo de la ley, hablo de la ley de Moisés. Y esa estaba, digamos, dictada por Dios. Pero como ellos hacen, no hagáis, porque ellos dicen y no hacen. Que el Señor nos bendiga. Entonces, hay armaduras, hay una verdad que debe estar insíntrica en nosotros, o sea, latente, que sea visible. Está ceñido nuestro lomo, hay fortaleza, estamos erguidos, hay una verdad que no podemos nosotros transar. Debemos ser justos, tener una coraza de justicia. La Biblia nos habla que la palabra de Dios es justa, o sea, si hay justicia en nosotros porque estamos dentro de la palabra del Señor. Nuestros pies deben guiarnos por el camino que Jesús nos trazó el Evangelio. Jesús dijo, yo soy el camino, y mis pies y sus pies deben estar trazados en el camino. Jehová le dijo a Abraham, yo sé que tú, después de ti, enseñarás a tus hijos a andar por el camino, o sea, le vas a poner sandalias en las cuales caminen por el camino que Jehová les ha trazado. Jehová le dijo a Moisés, quita esas sandalias que tú tienes, porque quiero que tú pises el lugar donde estás santo y te santifiques, porque yo te voy a enseñar a andar en otro camino, no en el cual tú aprendiste en Egipto. Que el Señor añada bendición. Entonces nuestro calzado es parte de una vestimenta, de una armadura en la cual nosotros podemos resistir la batalla contra el enemigo. Debemos nosotros calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. Y debe ser muy importante el escudo de la fe. La fe puede apagar dardos de fuego del maligno. Si usted tiene un buen escudo, la lanza, la saeta, no le va a llegar, no lo va a herir. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando tenemos un buen yelmo en nuestra cabeza, los pensamientos que se vienen a su mente son bloqueados. Está Cristo aquí, en su mente, en su corazón. Y la espada del Espíritu tiene que estar, que es su palabra, en cada uno de nosotros. Sabemos que la lucha es grande, que debemos someternos a Dios y resistir al diablo, porque Él va a estar siempre luchando por entrar a su corazón. No lo dejemos, Él va a hacer lucha. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 1, habla una historia de un matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos quisieron hacer algo, pero en su corazón había otra cosa y no pudieron liberarse de aquello que había en su corazón. Y Pedro le dijo, ¿quién
ha entrado a tu corazón? ¿Quién ha llenado tu corazón para que le mintáis al Espíritu? Y el único que puede llenar nuestro corazón es el enemigo, porque él es padre de mentira. Y él incita a la mentira, él incita al engaño. En Lucas, en el capítulo 4, versículo 3, el enemigo quiso llenar el corazón de Jesús, no pudo. Fue al desierto Jesús y fue tentado. Pero Jesús sabía a quién servía. Resistió por la palabra. Tenía el escudo de la fe, tenía el yelmo de la salvación, tenía la coraza, tenía la espada de la palabra y tenía calzados sus pies, como debe tenerlo usted y yo. En Mateo 16, versículo 23, Jesús reprendió a Pedro de una forma bastante fuerte y directa y violenta. Le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pedro, el apóstol, había dejado entrar a su corazón al mismo Satanás, al cual debía resistir. ¿Qué ejemplo nos deja esto? La enseñanza es, iglesia, parémonos firmes en resistencia. No podemos pelear, pero tenemos buenas corazas para aguantar los golpes. El que pelea por nosotros se llama Jesús, y Él sí que es vencedor. Y al ladito de Él, nosotros cantamos victoria. Que Dios de paz nos bendiga. Un abrazo para todos.